como ven en esta primera slide, mi nombre es Sergio Collar, pertenezco al departamento de automatización de Siemens y me dedico fundamentalmente al tema de periferia descentralizada, aunque también he estado en otros sectores como por ejemplo relación con el tema eólico, las comunicaciones industriales y también en departamentos de formación impartiendo diversos tipos de cursos de automatización durante 15 años. El tema del que vamos a hablar hoy se trata de la utilización de Profinet para, mediante ciertos componentes o dispositivos de periferia descentralizada, hacer una medición de energía en instalaciones eléctricas o en instalaciones dentro de una planta o de una nave, así como medición de esos parámetros en subestaciones utilizando dicha periferia en Profinet. Si por favor vamos a la siguiente transparencia. Bien, los requisitos del cliente en esta aplicación, en este caso es un cliente del sector del automóvil, una planta de automóvil en España. Lo que quería era, dentro de una de sus plantas de ensamblaje final, realizar una medición de todos los consumos energéticos, de las tensiones, las corrientes, las potencias y las energías consumidas, tanto en distintas naves auxiliares, como en los consumos o las energías de otros centros de distribución o subestaciones, así como también de consumos energéticos para impulsión de bombas en comunicación o para tratamiento de agua con una etapa dentro de la planta. Bien, el objetivo efectivamente, como decía antes, era hacer una medición de todos los parámetros en el menor tiempo posible de esas redes o de esos circuitos eléctricos. Y para eso le gustaría o tenía pensado utilizar el mismo tipo de red que venía empleando en su proyecto para la comunicación a nivel industrial, que en este caso se trataba de Profinet, para ese control. Otro de los requisitos que tenía el cliente en esta aplicación es que, una vez recogida toda esa información de la medición de valores energéticos de esos diferentes circuitos y zonas de su instalación, le gustaría tener disposición en un sistema de supervisión superior que en este caso no era del mismo fabricante que nosotros mismos. Digamos que era un fabricante de terceros y quería interconectividad y poder pasar fácilmente todos los datos a ese sistema de supervisión o escala superior. Otro de los requisitos a futuro, con vistas a futuro, era que este mismo tipo de solución, que en principio debería ser sencilla, lo pudieran escalar o ampliar fácilmente dentro de sus instalaciones para otros tipos de naves o para otros tipos de plantas y obtener así digamos esos beneficios de la lectura del consumo energético no solo a nivel local de esa zona en concreto, sino de todas las partes de la planta. Bien, pasamos a la siguiente transparencia. ¿Cuál fue la solución propuesta en este caso por Siemens? Bueno, pues en este caso ya os digo que la solución en cuanto a control no era una red espectacular, sino que simplemente se trataba de utilizar un controlador, un PLC de nuestra gama del S7200, un SIMATIC S7214, que funcionaba en este caso como controlador Profinet de esa red de la que iban a estar colgado el dispositivo con los diferentes medidores de energía. El dispositivo que agrupaba todas estas tarjetas que iban a realizar la medición era una periferia del tipo T200SP, donde se incluían hasta 12 tarjetas analizadoras de red para la medición de energía. Luego haremos una mención, pero en este caso recurrieron a este tipo de producto que llamamos High Feature porque en este caso querían instalar más de 7 u 8 tarjetas. Bueno, dependiendo de la cantidad de tarjetas que se quieran insertar, hay que elegir un tipo de dispositivo u otro que permita más intercomunicación o más volumen de datos para comunicar de forma cíclica con el controlador principal. En este caso utilizaron este producto que permitía, por supuesto, este número de tarjetas y hasta incluso 42 tarjetas para poder conectar como máximo. Entonces les venía, digamos, adecuado este tipo de periferia. Y por último, y a nivel local, para hacer un seguimiento, un control de todas las medidas de las magnitudes eléctricas de esas redes y de esos circuitos, utilizaban un panel de mando local, de supervisión y control local, y con este panel recibían mensajes o avisos de posibles desviaciones o diagnósticos o variaciones de los parámetros que tenían fijados de consumos, de corrientes,
o de desviaciones de las tensiones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y eso se reportaba como mensajes de alarma en el display que ellos posteriormente acusaban o veían la incidencia. Siguiente transparencia, por favor. Bien, en la siguiente transparencia vemos cómo conseguían o cómo han conseguido leer estos valores energéticos a través de este dispositivo y estos módulos en la periferia descentralizada. Básicamente, aunque podían haber utilizado leer estas magnitudes de forma cíclica mediante un intercambio de datos cíclico en zona de entrada y salida directamente hacia el controlador, como esas mediciones iban agrupadas por diversos tipos de grupos de mediciones, por ejemplo, tensiones por un lado, intensidades por otro, potencias, etcétera, ellos al final o decidimos hacer la comunicación mediante unas funciones de lectura de registros acíclicos vía Profinet que se mandaban a dicha cabecera de periferia y cada una de las tarjetas medidoras de energía enviaba de una sola tacada, de una sola llamada, todos los valores energéticos de medición que puede proporcionar dicha tarjeta medidora de energía. Como veis ahí, esas tarjetas o esas llamadas a cada tarjeta, la función que lee todos sus registros o que los escribe en el caso de poder interactuar con ellas, venía a tardar del orden de unos 100 milisegundos por cada tarjeta medidora de energía, un tiempo desde luego más que suficiente para este tipo de aplicaciones, en la que el tiempo por supuesto no es crítico. Bien, por otra parte, aparte de esos registros de tensión, intensidad, potencias, frecuencia, etcétera, senos de phi, etcétera, por supuesto tenían el valor acumulado de los consumos energéticos, tanto energía activa, reactiva, aparente, y otra de las cosas que podían hacer, por supuesto, dando comandos de control hacia las tarjetas, era poder hacer un reset de esos medidores, de esos contadores de energía, o actualizarlos o ponerlos a un valor de contaje prefijado, ¿no?, en cualquier momento, si era necesario. Pasamos por favor a la siguiente transparencia. En esta transparencia lo que queremos mostrar es un resumen de todas las magnitudes eléctricas que ven por cada uno de los circuitos o de las tarjetas medidoras de energía, mediante esa lectura y escritura acíclica hacia la periferia desde el controlador mediante Profinet. Veis ahí en la parte de la izquierda que básicamente obtenemos unos registros donde por supuesto aparecen las tensiones de fase, las intensidades de línea, los factores de potencia de cada una de las fases, potencias aparentes, potencias reactivas, potencias activas totales, los ángulos de fase o coseno de phi de cada una de las fases y energías consumidas, tanto y en qué sentido, es decir, si es energía consumida o es energía cedida, ¿no?, con su signo correspondiente. Veis un esquema en la parte derecha de cómo se realiza este circuito de conexionado a la tarjeta. Básicamente, por un lado se toman las mediciones de las tensiones de línea o de fase, en este caso, tensiones de fase, y por otro lado del consumidor, que puede ser un consumidor monofásico, trifásico o trifásico incluso asimétrico. Mediante unos transformadores de intensidad se obtiene la medida de corriente que la tarjeta analiza en valores de hasta 5 miliamperios en el secundario de ese trafo de intensidad, y con eso nos proporciona, parametrizando la tarjeta de manera adecuada, nos da los valores reales de todas las lecturas. Pasamos por favor a la siguiente transparencia. Bien, ¿cuál es la arquitectura del sistema? Pues como digo, no es compleja y un poco las ventajas de la utilización de la red de Profinet. Al utilizar Profinet como red para unir contra esta periferia descentralizada y estar integradas en ellas estas tarjetas medidores de energía, el cliente simplemente tiene una única red, una red homogénea y única, para hacer las tareas de control de esas mediciones y tomar respuestas o acciones oportunas en caso de que se desvíen de los valores prefijados. Asimismo, como que también pueden meter el sistema de control y de visualización y manejo mediante paneles HMI o paneles de interfaz hombre-máquina. Y por supuesto a través de la misma red obtienen los valores de medición y de consumos energéticos de esos consumidores. De esta forma no utilizan ningún otro tipo de red diferente a la red Ethernet estándar, no tienen que utilizar ningún otro tipo de interfaz diferente, algún tipo de conector sub-D de 9 pines para comunicación serie o 232 o 485, etcétera. No utilizan, por ejemplo, medidores que pudieran comunicar por algún tipo de red tipo Modbus RTU con otro protocolo o similar,
y que requieren una configuración detallada en el sentido de velocidad de transferencia de datos, paridad, cantidad de bits de stop y demás. En este caso, digamos que eso se lo ahorran y la configuración es mucho más sencilla, es decir, directamente leen con los registros de la tarjeta y obtienen los valores automáticamente por Profinet en el controlador. Digamos que la configuración es mucho más sencilla, una única interfaz y los tiempos de recogida además transferencia de datos son mucho mayores. Por supuesto, al utilizar el estándar Profinet y poder coexistir con cualquier tráfico de tipo TCP/IP, dando prioridad por supuesto a la parte de control de la automatización, pueden por supuesto utilizar cualquier herramienta de tipo IT para hacer manejo y supervisión de dicha instalación. En este caso, por ejemplo, cualquiera puede acceder, por ejemplo, con un explorador de Internet al servidor web que tiene integrado nuestro controlador, de manera que de esa forma podían visualizar en cualquier momento y de forma fácil, sin ningún otro tipo de programa complejo o específico del fabricante, ver los valores de medición de cada uno de los circuitos y los consumos energéticos. Pasamos, por favor, a la siguiente transparencia. En la siguiente transparencia veis un resumen de lo que se ve a nivel esquemático, como es la configuración de este cuadro eléctrico donde se realizan todas las mediciones. Por un lado, en la parte superior izquierda de la imagen tenéis el controlador principal, el controlador Profinet, basado en esa CPU del S7200. En la parte derecha arriba, en la misma red de Profinet, tenéis la pantalla de supervisión local que tienen instalada para localmente poder acceder a cualquier medición de cualquiera de los circuitos. Y en la parte inferior tenéis la estación de periferia descentralizada ET200SP, donde están instaladas todas las tarjetas medidoras de energía. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor, donde tenemos un detalle de esa estación de periferia donde tienen condensadas o concentradas todas las tarjetas que miden la energía de cada uno de los circuitos o subestaciones. Como veis, en la parte superior de cada tarjeta ahí veis un poco el mensaje de cada una de las instalaciones, naves o circuitos que están midiendo. Por ejemplo, la alimentación de fuerza de una cierta nave, los consumos energéticos de un circuito de alumbrado de una nave o de otra, consumos separados por distintas naves, alumbrados en los talleres, la gestión del clima, los consumos que están teniendo, aparte de oficina de ingeniería también los consumos de manera individual. Básicamente alumbrados y consumos energéticos, y por último veis alguna de las partes también que recogían de la parte de las EDARes, de la EDAR que tiene local y de la ETAP para ver los consumos de los energéticos de las bombas y demás. Un poco veis el resumen de para qué estaban utilizando o cuántos circuitos estaban midiendo con una sola estación de periferia, que una de las ventajas que tiene es que a nivel de espacio y sobre todo de instalación era muy sencillo, o el cuadro ocupaba muy poco porque la estación es capaz de condensar en muy poco espacio muchos circuitos medidores de energía, ¿de acuerdo? Y la solución además es bastante económica comparada con la instalación de los clásicos medidores de energía que se pueden instalar en las puertas de los armarios con su correspondiente display, ¿no? Aparte del mayor coste económico, normalmente utilizan otros sistemas de comunicación, como decíamos antes, pueden ser Modbus RTU o similar, aunque también hay posibilidad para conectarlos por Profibus y por Profinet. Pero sobre todo era más trabajo en el armario y se necesitaría mucho más espacio. De esta forma, como digo, todos son ventajas en cuanto a espacio, montaje y conexionado. Pasamos, por favor, a la siguiente transparencia. Como veis, hay un resumen de las ventajas que tiene el cliente con esta solución. Uno de los aspectos clave es que la solución, cuando se trata de no un solo analizador, sino más de un analizador, o cuando quieren medir o analizar medidas de red de muchos más circuitos, la solución, por supuesto, es muy económica, es muy sencilla. Lógicamente, como no tienen display en la parte de lo que sería un analizador de red convencional, por eso montan, para varios analizadores sale o compensa el montar, por supuesto, una pantalla que siempre se monta habitualmente, además de supervisión y control local, HMI, y luego aparte tenían su sistema a escala superior. Como digo, solución muy económica, gran ahorro de espacio y tiempo de montaje en el armario eléctrico. Como os digo, condensamos en muy poco ancho de estación o muy poco espacio en el armario, se ahorra bastante espacio con esta solución. Y sobre todo el tiempo de montaje es un montaje de la estación que se realiza sin ningún tipo de herramienta, ni siquiera para hacer el cableado y las conexiones. Se pueden hacer directamente con terminales de inserción directa y el montaje es muy rápido.
todos los datos de las mediciones de los diferentes circuitos están directamente se obtienen directamente en el PLC, en el controlador superior, y están disponibles para cualquier consulta, cualquier visualización, cualquier análisis de si se desvían de los valores que deben de tener o de si hay consumos excesivos, y por supuesto es capaz de generar una reacción ante esos eventos o como generar cualquier tipo de aviso o alarma de cara al operario o al supervisor de la instalación. Siguiente punto, todas las visualizaciones de las variables medidas que se pueden ver, por supuesto, de manera local en el panel HMI. Por supuesto, otra de las ventajas del uso de la tecnología de Ethernet, de Profinet basada en la red estándar de Ethernet, es que podían, mediante su escala de terceros, obtener la integración fácilmente de todos estos datos mediante comunicación de servicios de OPC cliente, ¿de acuerdo? Instalaron un servidor OPC nuestro para la comunicación con el PLC, y mediante su SCADA, que era cliente OPC de nuestro servidor, obtenían muy fácilmente de forma integrada todos los datos de las mediciones. Bien, por último, el penúltimo punto, básicamente en cuanto a tiempos de programación y de puesta en marcha, fueron bastante rápidos, porque en este caso ofrecíamos una serie de bloques de función o librerías ya preparadas, donde el cliente básicamente se limita a rellenar una serie de parámetros de la dirección donde está la tarjeta del analizador internamente en la memoria del PLC, el mapeado, y si se trata de un circuito de medición monofásico, trifásico, y poco más, cada cuánto quiere actualizar las señales, y pocos parámetros más, de manera que es muy fácil la programación. Toda la programación interna para la lectura y la escritura mediante registro se realiza de forma transparente al usuario final, y este trabajo además se ahorra mucho tiempo cuando es repetitivo, es decir, en este caso había 12 medidores de energía y por lo tanto simplemente tenía que copiar y pegar las llamadas a esos bloques de función y modificar básicamente el parámetro de la dirección de cada una de las tarjetas, ¿de acuerdo? Adicionalmente a la parte de programación, también hay una serie de pantallas de visualización ya preconfeccionadas y preparadas para interconectar esas variables que tiene el PLC y mostrarlas directamente en esas pantallas de HMI local, de manera que el trabajo también de conexión y de esfuerzo a la hora de desarrollar la supervisión en el panel se reduce prácticamente a cero por parte del integrador o por parte del programador. Y por último también, como decía, en cuanto a diagnóstico, porque la tarjeta también es capaz de diagnosticar si hay subtensiones o sobretensiones o variaciones de un tanto por ciento o picos de intensidad en un cierto tiempo que se puede configurar. Todo el tema del manejo y el diagnóstico se puede realizar de manera sencilla mediante herramientas estándares, como un explorador de Internet conectándose al servidor del PLC, o por supuesto también con herramientas que tenemos integradas en nuestras pantallas de visualización, que hacen que la configuración del diagnóstico de todas las variables del PLC, tanto de programación como del sistema, se integren básicamente con arrastrar una ventana de configuración de diagnósticos y sin tener que programar nada más en este caso, ¿de acuerdo? O sea, con lo cual todas eran ventajas para el cliente. Bien, creo que con esto, digamos, recorremos toda la aplicación desde el principio de los requisitos del cliente hasta el final. Por mi parte es todo. Yo no sé si Andrei o Guillaume quieren presentar algún tipo de resumen ahora o posteriormente. En cualquier caso, yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta o comentario que se pueda hacer, si es necesario. No sé, Andrei, si tú tienes posibilidad de oír las preguntas o la gente abiertamente las comunica. Sí, vamos a dejar unos instantes para que aquellos que tengan algún tipo de duda puedan plantearlas y puedan exponerlas bien vía el chat o bien desilenciando su micrófono y planteando la pregunta. De acuerdo, pues yo estoy aquí a la espera. Si las ves, me las retransmites. No sé si tenéis o vais a plantear el resumen ahora o más tarde de cada aplicación. Manuel López nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de módulos se le periferia SP utilizando para capturar los valores en la red?
Sí, bueno, en concreto, este tipo de módulos los denominamos energy meters o medidores de energía, y como os digo son módulos pues capaces de analizar para redes normalmente de tipo TN o TS el consumo de diversos consumidores, o la energía consumida y los valores de magnitudes de red por circuitos. Y bueno, ese modelo básicamente se parametriza internamente igual que cualquier otro dispositivo de Profinet o sus módulos. Internamente básicamente los parámetros son qué tipo de circuito, si es monofásico o trifásico, cuál es la relación del transformador de intensidad que se utiliza para la parte de alimentación de la energía a la tarjeta, cuántas relaciones hay en la relación de transformación de ese trafo de intensidad, cuál es la tensión de alimentación de la tarjeta, que en este caso normalmente es fase neutro, que es 230 voltios habitualmente, y luego una serie de diagnósticos que se pueden parametrizar en el sentido de si hay subtensión o sobretensión en la alimentación de la tarjeta, si hay algún pico de intensidad, se puede decir cuántos amperios quieres que se sobrepasen durante un cierto límite de tiempo para que dé un aviso de diagnóstico, etcétera, ¿vale? O sea que aparte de lo que es esa configuración básica, también se pueden configurar fase a fase pues ese tipo de diagnósticos o ese tipo de parametrización. La tarjeta es una tarjeta convencional que, como digo, se denomina Energy Meter. No sé si respondí correctamente, si queda alguna duda.